Ajá, ok. Voy a presentarme de nuevo porque me dijeron que hoy día teníamos un par de alumnos nuevos, ¿ya? Mi nombre es Nicolás Cristi, ¿ya? Me van a ver en dos lugares al mismo tiempo porque tengo una tableta acá abajo con la que hago todo lo de la presentación y el computador aquí adelante donde me pueden ver y escriben al chat y todo eso, ¿ya? Por eso se llama Nico Cristi Chat. Soy estudiante de tercer año de bioquímica de la Universidad de Chile, ¿ya? Empecé a hacer estas clases en diciembre, noviembre del año pasado, ¿ya? Bueno, y lo que les digo siempre a los chicos, no tengan ningún miedo de interrumpirme, ya sea por chat o por voz. Yo siempre estoy aquí disponible, ¿ya? Y si no me sé alguna pregunta, voy a decirles que no me sé, ¿ya? Quizás le chamulle un poco al inicio, no, no, pero siempre les voy a decir si no me sé algo, ¿ya? Cosa de que al final, si alguien se lo sabe, pueda responderlo, o si no, voy a buscar por ahí la información y se las voy a entregar lo más pronto posible, ¿ya? Em, de todas maneras, para las personas nuevas, mi correo siempre está al inicio y al final de las presentaciones, ¿ya? Escríbanme a ese correo con su número de teléfono si es que quieren ser parte del grupo de WhatsApp y si no, de todas maneras, mándenme un correíto para poder adjuntarles el drive de donde están todas las clases y los apuntes y material extra, ¿ya? Em, bueno, chicos, voy a empezar a compartirles desde la tablet, pantalla, ¿está? Estábamos viendo, ya. em, Ok. La clase, sí, sí, Amanda, pero tranquila. Ya te dejo presente, ¿ya? Muchas gracias. Te voy a dejar presente al tiro para que no se me olvide. Ya, vale. Ok, la clase pasada entonces terminamos de ver todo lo que era sistema reproductor, ¿cierto? Bueno, generalidades del sistema reproductor. Se ve y escucha bien, ¿cierto? Si alguien me puede confirmar por ahí. O ya se Profesor, fueron ya. sí, Ah, ya. profe. Muchas gracias. Hubiera sido tiempo récord, ¿eh? Que alguien me dejaba hablando solo. Ya. Ok, entonces lo que vimos la clase pasada fueron las generalidades de todo lo que es el sistema reproductor, ¿ya? No ahondamos más en lo que es la gametogénesis, que eso íbamos a ahondarlo esta clase, pero decidí cambiarla. Después les voy a explicar por qué, ¿ya? Vimos, eso sí, todo lo que tiene que ver con em, la reproducción sexual y asexual. Vimos los distintos, cómo eran las diferencias que tenía dentro de los organismos unicelulares, pluricelulares, lo mismo de la reproducción asexual. También me recuerdo que vimos algo un poco de evolución cuando empezamos a hablar sobre la jirafa, que me fui un poco ahí un rato. Hablamos sobre las plantas también, aparato reproductor, tanto masculino como femenino, cómo era regulado todo lo del aparato reproductor masculino y femenino. Y quedamos en que íbamos a pasar en la clase siguiente el tema de la gametogénesis, ¿ya? ¿Por qué decidí cambiarlo? Es porque me di cuenta que tuve un pequeño error, ¿ya? Que es que no les pasé ciclo proliferativo y ciclo celular, ¿ya? Que es básicamente mitosis y meiosis. Espero que sean relativamente cercanos al concepto, ¿ya? De todas maneras, hoy día lo vamos a estudiar. Entonces me pareció que si no eran cercanos al concepto o no se los había explicado en una clase, ya, no se los había detallado, iban a dar un poco bote con todas las cosas que iba a hablarles porque iba a hablarles de meiosis, sin embargo no habíamos visto meiosis, ¿ya? Así que hoy día íbamos a ver gametogénesis, eso idealmente no se ha cambiado, ¿ya? Pero puse antes ciclo proliferativo, que es la clase que vamos a tener ahora, ¿ya? Em, bueno, y después también vamos a ver todo lo que tiene que ver con regulación hormonal, ¿ya? Y como había quedado en deuda con ustedes, les dejé subidas en el Drive la clase 6, 7 y 8, ¿ya? Que son ciclo proliferativo, gametogénesis y, no me acuerdo, la vamos a ver al tiro. Hormonas, ¿ya? Hormonas. Y ahí, como ustedes pueden ver, la clase 9 está en proceso, que es de anticonceptivos, gestación y infección de transmisión sexual, ¿ya? Em, ¿Alguien tiene alguna duda antes de que comencemos con la clase 6? ¿No? Dicen que el que calla otorga. Ya. Ok, entonces, clase 6, ¿ya? Vamos a hablar sobre el ciclo proliferativo, ¿ya? Que básicamente es
cómo las células van a dividirse desde su nacimiento, ¿ya? Hasta que van a empezar a crear otras células idénticas a ellas, ¿sí? Y también vamos a ver que hay un punto donde no son solo células idénticas a ellas, sino que empiezan a diferenciarse y dan origen a los gametos, ¿ya? Y tenemos también ciertas etapas. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. Y también tenemos ciertas etapas entre medio, ¿ya? Donde, bueno, la más bien llamada G0, que le vamos a dar un pequeño espacio especial después, donde todo el tema de la célula va a separarse y ella va a especializarse, ¿ya? Entonces, cito textual, el ciclo proliferativo son los eventos ocurridos desde el nacimiento de la célula hasta su división en células hijas, ¿ya? Las cuales van a ser idénticas a la original, ¿ok? Em, Ya, y vamos a tener distintos procesos dentro de todo este ciclo proliferativo, ¿ya? Aquí pueden ver, a mano derecha tienen la imagen, ¿sí? Donde se muestra todo el ciclo proliferativo. Vamos a tener mitosis G1, S, G2, ¿ya? Es un ciclo. ¿Por qué digo que es un ciclo? Porque vamos todo el rato dando esa vuelta, ¿sí? Es decir, las células van a entrar siempre en fase G1, fase S, fase G2, mitosis. Terminan mitosis, descansan un rato y empiezan de nuevo. G1, ES, G2, etcétera, ¿ya? Vamos a ir renovando siempre nuestras células, ¿ya? Ojo, no todas, ¿ya? Hay células que no se renuevan. Por ejemplo, las neuronas está comprobado que no se renuevan, pero tienen sistemas parecidos a la mitosis para poder mantenerse, ¿ya? Em, dentro de esto, de la mitosis en general, en realidad está un poco más llamado. Dentro del ciclo proliferativo, vamos a tener dos, comillas, etapas importantes, ¿ya? Una de ellas es la interfase y la otra es la mitosis, ¿ya? Como pueden ver ahí, si se fijan, voy a hacerle un zoom a la imagen, ¿ya? Aquí tenemos, en esta parte de aquí, no me deja rayar, aquí tenemos la interfase y nos está diciendo que tanto G1, S y G2 van a ser interfase, ¿ya? Luego vamos a llegar a la fase M, también se le llama, que es la mitosis como tal, ¿ok? Ahora, ¿por qué necesitamos todas estas fases? Es bastante sencillo. Es porque necesitamos que nuestra célula esté preparada para poder dividirse, ¿ya? No es como que la célula diga, ay, tengo ganas de dividirme, pum, se separa en varias. No, tiene que prepararse para poder llegar a ese punto, ¿ok? Entonces, para poder llegar a todo el tema de la mitosis, ¿ya? Bueno, ahí específico que hay dos tipos, uno que es mitosis y el otro que es meiosis. Vamos a ver después la meiosis, ¿ya? Para poder entrar a la mitosis en particular, vamos a pasar por estas tres etapas, ¿ya? G1, S y G2, ¿ya? En cada una de ellas van a ocurrir ciertas cosas, las cuales nos van a permitirle a nuestra célula estar en condiciones estables para poder separarse, multiplicarse, perdón, dividirse. Eh, sí, obvio. Muchas gracias, Antonio. Em, Entonces, ¿qué ocurre en G1? ¿Ya? Vamos a tener una célula que va a aumentar su tamaño, va a tener los centriolos, no sé si los recuerdan de cuando vimos todo lo que eran organelos. Los centriolos van a duplicarse y vamos a empezar a sintetizar proteínas, ¿ya? ¿Por qué? Si lo piensan, es todo muy lógico. Para yo poder dividirme, no puedo quedar más pequeño, tengo que quedar igual. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que yo tengo que transformarlo en un por dos, en un doble. Entonces quedo como pesado, como gigante durante un tiempo y después me transformo en dos mitades iguales, ¿ya? Con un peso original, ¿sí? Luego en S vamos a tener la duplicación del material genético, ¿ya? Y puse ahí algo que dice que es semiconservativo. ¿A qué me refiero con que es semiconservativo? No sé si están anclados con este tema. A ver, se los voy a explicar. ¿Saben lo que es semiconservativo? ¿Alguien que quiera explicarlo antes de que yo empiece a dibujar aquí? Mm, mm, Perfecto, perfecto. Ningún problema, chicos. A todos los que me están llegando mensajes los voy leyendo, ¿ya? No se preocupen. Ya. Ok, ya que nadie me respondió. Cuando hablamos de que el ADN es semiconservativo, es porque cuando estamos en la fase S, nosotros tenemos una hebra muy bien conocida, ¿cierto? La cual es doble. A ver, aplicar todos mis dotes artísticos aquí. Ya, más o menos. El tema es que nosotros tenemos esta hebra, ¿cierto? Una vez que la vamos a copiar en la fase S,
esta hebra se va a separar. Entonces vamos a, por explicarlo de alguna manera, tener dos hebras así, ¿ya? Lineales, ¿ok? Una vez que tenemos estas dos hebras, como tenemos que duplicar el material genético y tiene que ser idéntico, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a em, hacer la complementariedad, que no sé si se acuerdan, esto es muy semejante a lo que vimos cuando vimos a ribosomas, que vimos esta parte de transcripción, traducción y... no era, transcripción, sí, ok, no me acuerdo. Transcripción, traducción. Bueno, si alguien se acuerda, me avisa porque se me fue. El tema es que cuando transcribía el ARN íbamos a tener dos hebras, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando hablo de que el ADN es semiconservativo? Es que esta hebra va a empezar a copiarse y vamos a tener su hebra complemento, idéntica a la original, sin embargo, no va a ser la original, va a ser nueva, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo con flechitas. Esto se va a separar y después esto se va a juntar. Y una vez que se junte, vamos a tener una hebra, una hebra antigua y una hebra nueva, ¿ya? A eso me refiero con que es semiconservativo. Conserva parte de la hebra original y copia parte nueva de la siguiente hebra, ¿sí? ¿Alguien le quedó alguna duda con este proceso? Ya, voy. A ver, nosotros en el ADN, ¿cierto? Vamos a tener un ADN que va a ser este, ¿ya? Pongamos, este va a ser nuestro ADN, ¿ok? Va a estar en una hebra, ¿cierto? En una doble hélice. Cuando nosotros entremos al proceso de síntesis de ADN, lo que va a pasar con él es que se va a abrir, ¿ya? Entonces, una vez que lo abrimos, van a quedar estas dos hebras en paralelo, ¿sí? Se entiende que tenemos hebra uno y hebra 2 y va a quedar hebra uno y hebra 2, ¿cierto? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí? Ya, bacán. Cuando nosotros tengamos estas dos hebras abiertas, para poder, para poder tener el doble de ADN, vamos a tener que, o sea, lo lógico sería unirlas, ¿cierto? Porque tenemos que tener el ADN completo. Pero como necesitamos dos y no una, lo que se hace es, por decirlo de alguna manera, esta hebra 2 copiarla, ¿ya? Y esta hebra uno copiarla también. La hebra uno va a ir con la hebra 2. Entonces yo esta hebra la voy a tirar hacia acá y se va a anclar con ella. Y esta otra hebra la voy a tirar hacia acá y la voy a anclar con ella. ¿Me siguen la idea? ¿Se va entendiendo mejor? Sí, ¿Sí? Ya. Y una vez finalice este proceso, ¿cierto? Voy a tener, vamos a ponerle primas, ¿ok? Esta va a ser mi hebra uno prima, esta va a ser mi hebra 2 prima. Entonces, mi hebra uno prima va a estar aquí, mi hebra 2 prima va a estar aquí. Y esta va a ser mi hebra 2 y esta va a ser mi hebra uno. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Y al final es semi-conservativo porque tengo una hebra antigua y una hebra nueva que sinteticé hace poco. ¿Sí? ¿Me siguieron, chicos? sí, profe. Ya, acá. Muchas gracias. Ya. La siguiente fase va a ser G2, ¿ya? Donde vamos a hacer un control del ADN que se acaba de duplicar en fase S, ¿ya? En cualquier caso que este ADN tenga daño, va a repararse ese daño, ¿ya? Y vamos a empezar a tener una cromatina que va a empezar a condensarse, ¿ya? Am, Después vamos a ver bien lo que es la cromatina, ¿ya? Para que no se enreden ahora. Solo mantengan el nombre en la mente, ¿sí? Em, bueno, y vamos, tal como antes, vamos a empezar a sintetizar proteínas y estructuras en general necesarias. Estructuras me refiero a cosas como la betactina, láminas, perdón, microtúbulos, que fue lo que vimos en algunas clases pasadas que se generaba a partir del centriol, ¿ya? Em, si tienen alguna duda, chicos,
de lo que estoy hablando ahora o de las clases pasadas, díganme nomás, ¿ya? Y hago un dibujo por último, lo recordamos, o vamos a la clase pasada, ¿sí? Bueno, después de esto, ya vamos a tener G1S, G2 y vamos a pasar a mitosis. Ahora abajo vamos a ver como todo el proceso de mitosis más detallado, ¿ya? Una vez que se termina la mitosis, volvemos al ciclo, ¿ok? Entonces de nuevo vamos a hacer G1S, G2. Pero aquí lo que no nombré es un pequeño estado que se da aquí entre medio, entre S y G1, que se llama G0, ¿ya? ¿Qué es G0? G0 es un lugar eh, donde va a pausarse la célula, se va a quedar como quieta, ¿ya? Va, si bien lo pongo entre fase S y G1, no es que vaya a haber estado, no es que vaya a tener su material duplicado y proteínas duplicadas, ¿ya? Sino que ella solo va a quedarse estática en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué se queda estática? Es porque queda, por decirlo de alguna manera, esperando un comando y ese comando puede ser, sigue tu ciclo proliferativo normal, es decir, pasa a fase S, luego G2 y luego mitosis, o ven hacia acá y especialízate, ¿ya? Eso se da particularmente cuando hablamos más del inicio de la vida, por decirlo de alguna manera, cuando más que del inicio de la vida, cuando se empiezan a formar estructuras dentro de los fetos, ¿ya? En particular, empezamos a hablar de los nervios, por ejemplo. Ahí es donde las células quedan en G0 y se decide si es que van a moverse hacia S y por tanto continuar multiplicándose o se van a mover hacia G0 en modo especialización neuronal, ¿ya? Y la célula va a empezar a transformarse en una célula neuronal. Am, para que se hagan la idea de lo que estoy hablando, nuestras células en general es un dibujo bien burdo, pero es así, ¿ya? Es una pelota, ¿cierto? Con un núcleo y con muchos organelos adentro, ¿ya? Cuando ustedes ven una neurona, esta neurona es efectivamente la misma pelota con el mismo núcleo, pero tiene proyecciones dendríticas, ¿cierto? Tiene dendritas, el típico dibujo, y tiene una cola muy larga, y a esta cola se le llama axón, ¿ya? Eh, a esto voy con que se especializan, ¿ya? Las células generales son de esta manera, ¿ya? Pero si yo la meto en G0 y la mando a especializarse, ¿ya? Y la mando a especializarse, va a terminar así, ¿ya? Es decir, sí, claro, sintetizar todo lo que necesite para formar dendritas, para formar axón. Este es el ejemplo más claro que hay, ¿ya? Pero hay muchos, ¿sí? También las células musculares, las células hepáticas, todos tienen distintas formas y distintas funciones. ¿Se entendió cuando hablo de especialización celular? Sí, profe. Muchas gracias, Jorge. Ya. Cualquier duda me paran nomás, ¿ya, chicos? Para Javi. Ya. Ahora vamos a entrar derecho a la mitosis, ¿ya? Una vez habiendo explicado todo lo que es la interfase, que son la G1S, G2, vamos a entrar a la mitosis, ¿ya? La mitosis se va a dividir en 6 fases, ¿ya? La gran mayoría de los científicos hoy en día la divide solamente en 5, ¿ya? Am, Más bien 4, ¿ya? Aquí en el dibujo ustedes pueden ver que hay una profase, una prometafase, una metafase, una anafase, una telofase y una citocinesis, ¿ya? Las dos cosas que se obvian aquí en general en la ciencia son la prometafase y la citocinesis, ¿ya? O citoquinesis, como le quieren llamar, ¿ya? Am, y se nombra solamente profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? ¿Qué son cada una de estas? La vamos a ver ahora, ¿ya? Primero definamos la mitosis, ¿ya? Es el proceso a través del cual vamos a pasar una célula original, ¿ya? Esta célula original, con todo su material genético duplicado, organelos duplicados, centriolos duplicados, lo que vimos anteriormente, ¿ya? Va a formar dos células hijas, las cuales van a ser idénticas una a la otra, ¿ya? Cuando les digo idénticas, es literalmente idénticas, la misma carga genética, la misma cantidad de organelos. Bueno, hay cosas que no son tan exactas, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de citoplasma no es tan exacta, la cantidad, por ejemplo, de ribosomas no es tan exacta, ¿ya? O el tamaño de los organelos no es tan exacto,
pero lo más importante, que es la carga genética, sí es exacta, ¿ya? Y es idéntica entre ambas. Em, y aquí vamos a entrar a hablar de un concepto, el cual es la haploidía, ¿ya? Que es básicamente la cantidad de cromosomas que tiene una célula, ¿ya? Se dice que los seres vivos son diploides, es decir, tienen eh, X cantidad de cromosomas y se denota como 2N, ¿ya? ¿Por qué? Porque N está considerado como la haploidía. Lo voy a explicar mejor después, ¿ya? Cuando empecemos a entrar a meiosis, que ahí empieza a importar más, ¿ya? Em, bueno, como les decía, vamos a repartir de manera exacta la información genética entre las dos células, que es lo más importante, ¿ya? Sin embargo, no así el citoplasma y los organelos, ¿ya? Eso en realidad es un poco al azar, es como cuando se parte en la parte de citoquinesis, se parte la célula y es como lo que quedó en cualquier lado, punto, ¿sí? Ya, ya. Vamos a entrar ahora a lo que son cada una de las fases, ¿ya? Vamos a partir aquí con la profase. Ya. La profase va a ser la primera etapa de la mitosis, ¿ya? Vamos a tener la cromatina que va a estar empezando o sea, va a estar condensándose desde G2, como lo vimos anteriormente, pero aquí va a estar bastante más plegada, ¿ya? Entonces, como va a estar más plegada, va a estar más sólida y por tanto van a empezar a verse los cromosomas. Vamos a ver también abajo qué son los cromosomas. Sin embargo, no se ven definidos como tal, sino que aún falta que, vale, ningún problema, Agatha. Hace falta que se condensen aún más, y eso se va a ver después, ¿ya? Otra cosa importante también es que vamos a tener dos centriolos, ¿ya? Que son esas dos como solecitos que aparecen ahí, ¿ya? ¿Por qué es importante que tengamos dos centriolos? Porque los centriolos aportan en la división celular y por tanto toda célula debe tener uno, ¿ya? Aquí vuelve a aparecer el concepto de 2N cromosomas, ¿ya? Que es la diploidía, y eso lo vamos a ahondar después, ¿ya? Bueno, una vez que vamos terminando la profase, ¿ya? Se va a ver que se van a formar bien los cromosomas, ¿ya? Y se va a empezar a romper la membrana nuclear y se va a empezar a romper el nucleolo, ¿ya? Por tanto, el material genético va a quedar expuesto. Vamos a entrar a la metafase, ¿ya? En la metafase nosotros ya podemos ver tal cual los cromosomas perfectamente alineados, ¿ya? A la izquierda tienen una imagen de lo que es la metafase. Cada uno de los arriba y abajo, por decirlo de alguna manera, cada uno de esos dos son centriolos, ¿ya? O centrosomas. Van a estar encargados de, si se fijan, tienen una especie de bracitos, van a estar encargados de eso, de tirar estos bracitos, los cuales se van a unir al cromosoma. Perfecto, Lorena. Em, ¿Por qué? Después vamos a ver por qué es importante, ¿ya? Pero en la parte de la metafase, lo importante es que sepan que vamos a tener estos dos centrosomas, uno puesto en cada polo celular, uno arriba y uno abajo en este caso, o puede ser izquierda y derecha, como estemos mirando la célula. Vamos a tener todos los cromosomas alineados en el centro de la célula, ¿ya? Em, y eso, ¿ya? Ahora, vamos a pasar después a la anafase, ¿ya? Donde estos centriolos van a empezar a ejercer fuerza en los cromosomas hasta, entre comillas, partirlos, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, los van a partir de manera equitativa, es decir, va a quedar la misma cantidad de cromosomas, en este caso, de color morado que de color naranjo, en cada lado, en cada polo, ¿ya? Em, Esta fase es sumamente corta porque es sencillamente separarlos y dejarlos en esos polos, ¿ya? Después viene la telofase y aquí la puse unida con la citocinesis, ¿ya? Que es donde los cromosomas que están en cada polo celular, ¿ya? Van a empezar a descondensarse, es decir, a volver a hacer toda esta masa que veíamos, ¿ya? Y vamos a empezar a volver a crear tanto la membrana nuclear como el nucleolo, ¿ya? Y vamos a finalizar con la citocinesis o citoquinesis, ¿ya? Que es básicamente que la célula se parte así, y aparecen dos células nuevas, ¿ya? Esa partición celular puede también ser, perdón, es mediada por una especie de anillo proteico que las va a apretar y las va a sacar, ¿ya? Em, ya. ¿Se entendió lo que... A ver, cosa importante igual aquí de fijarse.
las dos células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Que acá. Van a tener el centriolo, que es sumamente importante para después poder dividirse de nuevo, ¿ya? Y aquí no se muestra en la imagen, ¿ya? Pero va a tener la misma cantidad de organelos en el sentido de número, no necesariamente de tamaño, ¿ya? Es decir, puede que aquí haya un aparato de Golgi gigante y acá haya un aparato de Golgi chiquito, ¿ya? Pero cada una va a tener uno, ¿sí? Quiero saber si quedó alguna duda de alguna de las fases que acabamos de ver. La telofase, no me complejo. Ya, ok. La telofase. La voy a explicar entera de nuevo, ¿ya? La telofase es prácticamente de las últimas fases, ¿ya? Vamos, o sea, llámese la última fase. Vamos a tener justamente después de la anafase que todos los cromosomas van a estar en su polo, en su lado, ¿ya? En este caso vamos a tener izquierda y derecha, ¿ya? Por tanto, los cromosomas necesarios van a estar en cada uno de estos lados y lo que va a hacer la célula es que va a empezar a volver a encerrar estos cromosomas en el núcleo, ¿ya? Con la membrana nuclear para formar el núcleo. Y además se va a empezar a volver a formar el nucleolo para proteger ambas membranas, ¿ya? Em, Vamos a tener súper detallado que cada centriolo va a estar en cada polo, ¿ya? Y va a empezar a dividirse la célula, que es por eso que se ven como dos gotitas, así como de agua medias separadas, ¿ya? Después, eso es la telofase, ¿ya? Y después en la citocinesis va a terminarse esto de medias separadas y van a ser completamente separadas. Y voy a tener dos células nuevas. ¿Se entendió mejor, Jorge? Sí, gracias. Ya, bacán. ¿Alguien más que tenga alguna duda con cualquiera de las fases o cualquiera de las cosas que vimos arriba? Ok, voy a seguir. Ya. Vamos a pasar a la meiosis, ¿ya? La meiosis es bastante similar a la mitosis, ¿ya? Vamos a tener las mismas etapas, pero dos veces, ¿ya? Es decir, vamos a tener profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, dos veces, ¿sí? Y por esto se le divide en meiosis uno y meiosis 2. Eso está mal escrito, ¿ya? Dividido en meiosis debería decir ahí. Lo voy a corregir. Esto debería ser meiosis uno y meiosis 2, ¿ya? Em, donde como dice ahí, la primera fase va a ser casi idéntica a la mitosis, es decir, vamos a hacer lo mismo, las mismas etapas y todo, pero la diferencia va a radicar en que vamos a tener dos procesos súper importantes, que son la recombinación y el entrecruzamiento, ¿ya? Los vamos a detallar más abajo. Y la meiosis 2 va a ser distinta a la meiosis uno, particularmente en que no vamos a tener nuevamente una duplicación del material genético, ¿ya? Sino que va a ser solamente con lo que alcanzaba, con lo que ya estaba, ¿ok? Em, bueno, este proceso es muy importante porque vamos a... Profe, dime, ¿qué más procesos tenía? Aparte, eran dos, ¿no? La mitosis. O sea, aparte de la mitosis, tenía dos procesos extra. sí, lo que pasa es que a lo que quiero ir es que la meiosis es muy similar a la mitosis, ¿ya? Son dos procesos distintos, Ujú. solo que la meiosis se divide en dos etapas, meiosis uno y meiosis 2, ¿ya? Ya. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cada una de esas meiosis se subdivide en las mismas cinco etapas que ya vimos. Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, ¿ya? Es un poco complicado si solo lo vemos así, pero después se detalla, ¿ya? Cada una de las etapas. Ahí se va a entender mejor. Em, bueno, el punto objetivo de la meiosis es generar gametos, ¿ya? Por eso es que estamos pasando esta clase antes de gametogénesis, para que se entienda mejor gametogénesis, ¿ya? Em, Y bueno, una gran diferencia también es genética, ¿ya? En la mitosis nosotros hacíamos dos células hijas idénticas a la original. Aquí vamos a hacer
dos células hijas completamente distintas, genéticamente hablando, de la original. ¿Ya? Em, ya, continuemos. Y no van a ser dos, van a ser cuatro. ¿Ya? Ahí vamos a especificarlo. Ya, partimos con la meiosis 1. ¿Ya? Em, si quieren, tal como hizo Mariana, interrúmpanme nomás si se pierden, ¿ya? Porque yo sé que aquí me voy a poner a hablar mucho y van a haber muchos términos muy parecidos, ¿sí? Así que si se pierden o algo, me interrumpen nomás. Permiso. Ya. Entonces, meiosis 1. Primera etapa de la meiosis 1 es la profase 1, ¿ya? Donde vamos a tener que es exactamente igual a la profase mitótica, ¿ya? De mitosis. Van a ser idénticas, ¿ya? Vamos a tener que la cromatina va a condensarse, van a empezar a verse los cromosomas, va a desaparecer la membrana nuclear, va a desaparecer el nucleolo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la profase 1 de meiosis se va a subdividir en 5 etapas, ¿ya? Las puse ahí al lado porque no tengo ninguna intención de que se memoricen cada etapa, ¿ya? No tiene sentido. No va a ir tan profunda la prueba, ¿ya? Por lo menos yo no he visto, bueno, a menos que sean específicos en biología, ¿ya? Yo no he visto que les pregunten por el leptoteno, cigoteno o paquiteno, por lo menos en 5 años, ¿ya? En las antiguas sí se preguntaba, pero en 5 años no lo he visto, ¿ya? Em, ya. Siguiente va a ser metafase 1. ¿Se fijan? Vamos, mismas etapas que mitosis. Metafase 1, lo mismo, ¿ya? Ah, me faltó decir algo importante aquí. Sí, que es que en, en el paquiteno, ¿ya? Es decir, en esta etapa que está acá, la tercera etapa, vamos a tener lo que se llama recombinación y también va a ocurrir el entrecruzamiento, si no me equivoco. Efectivamente, también va a ocurrir el entrecruzamiento, ¿ya? Em, lo voy a explicar el tiro, para que no nos perdamos. Añadir página. Ya, lo primero que quiero aclarar. Estábamos hablando de cromosomas. Voy a hacer todo el ciclo. El ADN que nosotros dibujamos así, horrible, horrible. El ADN que nosotros dibujamos así, ¿cierto? Se entiende que cuando nosotros lo vemos en la célula se ve como una masa, así como toda desparramada por todos lados, ¿ya? Una vez que esto empieza a condensarse, nosotros empezamos a ver unas formas un poco más parecidas a esto, ¿ya? Aún así son medias amorfas y aún así están unas sobre otras, ¿ya? Después, cuando esto está completamente condensado, nosotros vemos lo que todos los libros muestran, que al final es una especie de, como, ¿cómo decirlo? Como unas orejitas de conejo para los dos lados. Lo que pasa es que yo no soy bueno dibujando, ¿ya? Entonces en mi media yo lo dibujé siempre así, ¿ya? Esto es a lo que se le llama cromosoma, ¿se entiende? Pero, ojo, porque no es la X entera, es la mitad de la X. Eso es un cromosoma, ¿ya? Es decir, esto está hecho así genéticamente para que tengamos el doble de cromosomas y eso se pueda separar. Perdón, el doble de material genético y eso se pueda separar, ¿ya? Por tanto, y esto aquí tiene un centro. Entonces, nuestro cromosoma en realidad va a ser algo así, ¿ya? Y aquí viene un concepto que yo no les había dado, que es el de cromátidas hermanas, ¿ya? Esta cromátida es hermana de esta, ¿ya? Porque son idénticas. Entonces yo las puedo unir por el centro y me van a quedar. Voy a moverla nomás porque no quiero dibujarlo de nuevo. Así. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces cuando hablamos de 2N, ¿ya? Es porque nosotros tenemos 46 cromosomas
46 cromosomas, ¿ya? Y de estos 46 cromosomas, todos ellos van a estar duplicados de esta manera, ¿ya? Ahora, pregunta para ustedes, para ver si me están captando, ¿ya? Una vez que se termine la mitosis, la primera parte, no meiosis, mi célula nueva, mis dos células hijas, ¿cuántos cromosomas van a tener? ¿46 o 23? Si quieren me pueden responder por chat, no voy a decir su nombre. Sin miedo al éxito. ¿Ya? Ya. La respuesta es 46, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener que esto y esto equivalen a 1, ¿ya? Vamos a tener 46 de estos. El tema es que cuando pasemos por mitosis, vamos a tener dos células hijas, cada una con estos dentro, con 46 de estos dentro. No sé si me están entendiendo. Vamos a tener... ups. No. Ok, voy a dibujar otro mejor. Ya, vamos a tener esto. Vamos a tener ese cromosoma, ¿ya? Vamos a tener 46 de estos, pero estos van a estar duplicados, ¿sí? Es decir, normalmente nosotros deberíamos tenerlos así. ¿Me están siguiendo? Como tenemos 46 duplicados, ¿ya? En teoría tenemos 92, que son 46 por 2, si no me equivoco, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cada célula hija va a terminar con una de estas mitades adentro. Eso me quedó horrible. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Por qué cada una va a tener 46 todavía? ¿O está muy enredado? Me preocupa que entiendan estos chiquillos, por si acaso. Así que igual necesito un poco de feedback, si se puede. Ya, sí, yo sabía que esta parte igual es complicada, ¿ya? Ya. A ver, imaginémoslo de esta manera, ¿ya? No lo vamos a imaginar en un ser humano, vamos a imaginarlo en un ser ficticio. Vamos a nosotros crear un ser. Nuestro ser va a tener dos cromosomas, ¿ya? Es decir, nuestro ser va a tener en su célula normal una cosita así y otra cosita así. Voy a dibujarlo con otro color, ¿ya? Ahora, cuando nuestro animal quiera hacer mitosis, nuestra célula animal quiera hacer mitosis, ¿ya? Va a pasar que ella va a duplicar esto. Voy a hacerla más grande porque si no, no me cae el dibujo. Entonces, va a estar duplicado, ¿ya? Perfecto, me equivoqué. En teoría deberían ser idénticos, pero como el profe está dibujando y el profe no sabe dibujar, no son idénticos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ojo a esto. Esta célula tiene dos cromosomas. Esta célula sigue teniendo dos cromosomas, pero esta célula tiene dos veces o sea, tiene
su carga genética, vamos a ponerle CG, y esta tiene 2 veces su carga genética. Eso es una C. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? Ahora, esta célula después va a pasar a dividirse. ¿Ya? Una vez que esta célula se divida, va a generar 2 células hijas, cada una con 2 cromosomas. ¿Se entiende? ¿Un poco mejor ahora? Estas van a ser iguales a la célula original. Por tanto, ambas van a tener 2 cromosomas con una carga genética. ¿Se entendió mejor ahí? ¿Sí? Ya, bacán. Ya, me alegro mucho. Esto es complicado. De verdad que necesito, chicos, si es que a alguien no le quedó claro, que me lo diga. ¿Ya? Lo puedo explicar 20 veces si es necesario. Yo me tomé 4 años en entender esto. Por eso se los digo. Ya. Última. Calle ahora, o sea, hable ahora o calle para siempre. ¿A alguien no le quedó claro? ¿Necesita que lo explique de nuevo? Ya. Aclarar que esto de aquí es mitosis. ¿Ya? Estoy generando 2 células hijas idénticas a la original. ¿Ya? No hemos empezado a hablar de meiosis aún. Ahora vamos a empezar a hablar de meiosis. ¿Ya? Puede que se complique un poco más el tema. Vamos a tener de nuevo nuestro mismo ser vivo con 2 cromosomas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener nuestro cromosoma azul y nuestro cromosoma rojo. Voy a moverlo, no quiero que se confundan y piensen que esto también es mitosis. Vamos a pasar acá a meiosis. Ya. Lo que va a pasar en meiosis es exactamente lo mismo que en mitosis al inicio. Es decir, nosotros vamos a duplicar esto. ¿Ya? Vamos a tener nuestros cromosomas duplicados. ¿Ya? Pero dentro de... no me acuerdo cuál era el nombre de la fase, vamos a leerlo. Del paquiteno, de la profase 1, estos cromosomas van a entrecruzarse y recombinarse. ¿Ya? Es decir, voy a empezar a pintar ahora para que se vaya entendiendo mejor. Esta parte del cromosoma, vamos a pintar este lado del cromosoma. No, ups. Ajá. Vamos a pintar estas patitas, ¿ya? Vamos a dejar estas patitas pintadas y vamos a dejar estas patitas de acá pintadas, ¿ya? Ya. Cuando hablamos de recombinación, ¿ya? Es que los cromosomas como tal van a empezar a mutar. Es decir, este cromosoma va a empezar a intercambiar consigo mismo sus patitas, ¿ya? Por tanto, puede quedar así, por ejemplo, o este más es porque son varias variables, ¿ya? Ay. O puede quedar así, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y el cromosoma rojo puede hacer lo mismo. Puede quedar así, puede quedar así, etcétera, ¿ya? Eso es la recombinación. Voy a dejarlo anotado aquí.
Estoy intentando escribirle lo más lindo posible. ¿Ya? Eso es recombinación. Ahora, el entrecruzamiento es algo un poco más complejo. No, en realidad yo diría que es más simple. Profe, Dime, entonces se empiezan a duplicar y ¿qué forman? ¿cómo se empieza a duplicar y qué forma? Ya, mira, a ver, creo que, corrígeme si esta no es tu pregunta, ¿ya? El cromosoma normal es este, ¿ya? Él se duplica y se transforma o genera un igual así, igual a él mismo, que va a ser el que va a estar unido a él, ¿ya? ¿Me vais siguiendo? Sí, Ya, eso es lo que él genera. En meiosis, que es lo que estamos viendo ahora, empieza a recombinarse, es decir, a mover sus patitas entre ellas, ¿ya? Ah, ya entendí. Y lo que tú me estás preguntando es qué significa que haga esto, ¿cierto? sí, Ya, eso. sí, perdón. Ya. ¿Para qué hace esto? Es para que la genética varíe, ¿ya? Por ejemplo, imagínate, bueno, es un poco más, no lo quise agregar porque es un poco enredado y no lo preguntan en la prueba, pero cada uno de estos sectores, ¿ya? De los cromosomas contiene información genética, son como unas líneas, ¿ya? Y hay lugares a los que se le llama locus, que son puntos específicos que tienen cierta información. Por ejemplo, el color de ojos, ¿ya? Entonces imagínate que esta parte de aquí te dice que vas a tener un color de ojos, CO, verde, ¿ya? Y esta parte de acá, por ejemplo, te va a decir que tienes los ojos chinitos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo recombino esto, ¿ya? Voy a modificarlo y me van a quedar los dos ojos chinitos juntos. Es decir, yo voy a perder esa genética de ojos verdes y aquí voy a tener ojos chinitos y aquí también voy a tener ojos chinitos. ¿Ya? Esa es una recombinación. Otra puede ser que yo aquí tenga color de ojos. Ups, color de ojos, verde. ¿Se entiende? Por tanto, cuando yo traspaso este gen a mi futuro hijo, descendiente, llámese, él va a haber perdido este gen de ojos verdes. Solo va a tener el gen de ojos chinos. En cambio, si yo paso este gen, pero no este o este, voy a pasarle solo el color de ojos verdes, pero no el rasgo de ojitos chinos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya. Por eso es que se hace la recombinación, porque de esta manera tú haces que los individuos que vayan a nacer a partir de esta genética sean distintos y no sean clones, ¿ya? Entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si alguno de aquí ustedes tendrá un gemelo, ¿ya? Pero si es que alguno lo tiene, los gemelos ah, suelen ser casi idénticos. Lo único que los cambia, como hablábamos la otra vez, son las variaciones del ambiente. Entonces, si alguno de ustedes tiene un gemelo, va a poder ver que en cara, por ejemplo, son muy parecidos, pero probablemente uno tenga un lunar que el otro no tiene. Y eso se da porque uno de los dos gemelos tuvo una modificación genética que lo llevó a tener ese lunar. ¿Ya? ¿Y eso por qué viene? Porque ambos gemelos nacen del mismo cromosoma, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos genéticamente son idénticos. ¿Ya? Espero no haberlos complicado más con el ejemplo. Una parte de esa es la recombinación, ¿ya? Para variar la genética. Y ahora vamos a entrar con el entrecruzamiento, ¿ya? Vamos a hacer un poco aquí también lo mismo, pero esta vez voy a pintar solo puntitas, ¿ya?
Y este de acá va a tener esta puntita pintada y este de acá. El entrecruzamiento es distinto a la recombinación porque se va a producir entre dos cromosomas distintos, ¿ya? Donde este cromosoma, por ejemplo, puede pasarle esa parte a este de acá y esta parte a este de acá, ¿ya? Por tanto, vamos a tener como resultado, ya voy a, uf, esto va a ser difícil dibujarlo. Por lo tanto, vamos a tener esta parte azul y esta parte azul, ¿ya? Y ahora, las partes que teníamos azules acá, es decir, toda esta de aquí y toda esta de acá, van a ser rojas. ¿Se entiende? Y eso puede pasar infinitamente, ¿ya? Ah, bueno, y estas van a seguir siendo rojas, que no lo pinte, ¿ya? Y puede pasar de cientos de miles de formas distintas, ¿ya? Es decir, puede pasar solo esto que les acabo de mostrar, o puede pasar al mismo tiempo que este se ponga acá y este de acá se ponga acá. Y por tanto, va a variar lo que está aquí, ¿sí? Eso es el entrecruzamiento, que es básicamente que vamos a cruzar genes. Eh, También se le llama crossing over, por si acaso, que es entrecruzamiento en inglés. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bacán, bacán. Sorry la letra, de verdad que lo intento hacer lo mejor posible. Ya, entonces terminemos esto. Estábamos viendo profase, metafase, y aquí en metafase, ya. Ya, se entendió el entrecruzamiento y la recombinación. Eso se hace para obtener variabilidades genéticas, como me había preguntado Jorge, ¿ya? Eh, el objetivo de esta variabilidad genética es generar seres distintos al original, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el tema de meiosis se va a dar para poder después hacer la gametogénesis, que es decir, básicamente los espermatozoides y los ovocitos, ¿ya? Los cuales cada uno va a contener la mitad de la carga genética, se va a unir y va a dar origen a un posterior nuevo ser, ¿ya? 9 meses más, nuevo ser. Am, Distinto al padre, ¿ya? Por eso es que nosotros nos parecemos a nuestro padre, nos parecemos a nuestra madre, pero somos distintos a ellos, ¿ya? No somos exactamente iguales, no tenemos, en mi caso, por ejemplo, mi papá tiene los ojos azules, yo desgraciadamente no salí con los ojos azules. Eh, Mi mamá, por ejemplo, es más bajita, yo soy más alto, entonces tenemos diferencias, ¿sí? No somos idénticos a ellos, ¿ya? Em, ya. Entonces, metafase uno, ¿ya? Lo mismo que en la mitosis, vamos a tener que los centriolos van a organizar a los cromosomas al centro, ¿ya? De la célula. Estos cromosomas ya van a estar recombinados, ya van a estar entrecruzados, ¿ya? Y una vez que se separen, nos vamos a llevar la misma información a los dos polos, ¿ya? Que eso es una característica importante de la mitosis, de la meiosis, perdón. Después, anafase uno, ¿ya? Ojo con esto, vamos a tirar los cromosomas de nuevo, al igual que antes, para llevarlos a cada polo, pero no los vamos a partir como antes. Es decir, en mi cromosoma no va a quedar una cromátida hermana en cada lado, sino que me va a quedar un cromosoma entero, duplicado en cada lado. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que les estaba explicando, cierto? Que teníamos, voy a hacerlo como teníamos así y teníamos asá. Esto es lo que quedaba en la mitosis. Esto es lo que queda en la meiosis. ¿Ya? Porque después, lo vamos a ver, se van a separar como cada rayita. ¿Ya? Ya. Vamos a tener la primera telofase, lo mismo que antes, los cromosomas van a descondensarse, van a transformarse de nuevo en esta especie de masa
de genes, ¿ya? Vamos a volver a reaparecer los nucleolos, va a volver a aparecer la membrana nuclear, vamos a tener los dos centriolos y vamos de nuevo a partir la célula y a generar dos células hijas. Pero no van a ser idénticas entre sí y además van a ser haploides, ¿ya? Ah, eso les quería explicar acá arriba, la haploidía. Diploide significa que tenemos la totalidad de los cromosomas, ¿ya? Haploide significa que tenemos la mitad de esos cromosomas, ¿ya? En realidad es más bien de la carga genética. Vamos a explicarlo más adelante también después, ¿ya? Es que es un poco complicado el tema de la haploidía y en realidad no lo preguntan tanto, entonces no quiero enredarlos tanto con eso, ¿ya? Una vez terminada la telofase 1, vamos a entrar a meiosis 2, ¿ya? Donde en meiosis 2 vamos a tener de nuevo las mismas 5 fases. Nótese que me salté la citoquinesis en la meiosis 1 y también me la voy a saltar en la meiosis 2, ¿ya? Que eso es lo que les dije al inicio de la presentación, que hoy en día se salta la citoquinesis, citocinesis. Pero igual es importante que sepan qué pasa, ¿ya? Porque si no, no tendría como un término, se quedaría como pegada a la célula y eso no pasa, ¿ya? Ok, profase 2. Es exactamente igual a la mitosis, pero la gran diferencia es que aquí no vamos a tener dos cromosomas homólogos, sino que vamos a tener un cromosoma homólogo, ¿ya? Y esto nos va a dar la característica de la haploidía que les estaba hablando antes, ¿ya? Am, Vamos a pasar a la metafase 2 después, ¿ya? Disculpen, va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, vamos a condensar la cromatina, van a empezar a verse los cromosomas, vamos a desaparecer la membrana nuclear, vamos a desaparecer el nucleolo, ¿ya? Metafase 2, vamos a tener de nuevo los centriolos a cada polo, de nuevo van a, comillas, estirar sus bracitos para tomar a los cromosomas y ponerlos en el centro, ¿ya? Y em, vamos a pasar después a la anafase 2, donde nuevamente se va a tirar a estos cromosomas, pero aquí, a diferencia de la anafase 2, a la anafase 1, sí se va a romper el cromosoma y se va a ir una cromátida para cada lado, ¿ya? Em, Como dice ahí, solo un palito, ¿ya? Vamos a verlo después bien en la imagen para que se entienda mejor. Y por último, vamos a tener la telofase 2, donde vamos a terminar la meiosis. Otra vez va a volver a aparecer la membrana nuclear, va a volver a aparecer el nucleolo, vamos a descondensar los cromosomas y esta vez en vez de tener dos, vamos a tener cuatro células y las cuatro van a ser haploides, ¿ya? Voy a mostrarles un poco con las imágenes para que se vaya viendo mejor, ¿ya? Profase, ¿ya? Se empieza a condensar el material genético o se termina de condensar el material genético, desaparece todo lo que lo protege, ¿ya? Metafase 1, sí, vamos a saltar a la 2, creo, mejor. No importa. Vamos a ir de a poquito, ¿ya? Profase 1. ¿Se fijan que tenemos todo aquí bien? Metafase 1. Vamos a llevarnos los cromosomas a cada polo. Telofase 1, vamos a tener los cromosomas en cada polo, vamos a volver a... Me salté la anafase, perdón. ¿O no? Bueno, no importa. Telofase 1, vamos a tener los cromosomas en cada polo, ya van a estar recombinados, todo, va a empezar va a volver a formarse la membrana, ¿sí? Profase 2, fíjense, no volvemos a duplicar el material genético como antes, no volvemos a hacer entrecruzamiento, no volvemos a recombinar, solamente vamos a separar nuevamente las células, ¿ya? Metafase 2, dos células, porque ya no tenemos una que está haciendo toda la pega, ¿cierto? Tenemos dos listas que van a pasar a ser cuatro, ¿ya? Esas dos células van a pasar a metafase, de nuevo los cromosomas se van a poner en la línea y ahí se van a separar. Fíjense en la importancia aquí de las anafases. En la anafase 2 yo separo, como les decía, un palito, por decirlo así, ¿cierto? Que es este palito. En cambio, en la anafase 1 yo no separo solo un palito, separo la X entera, ¿ya? Eh, y después en la terofase, por tanto, vamos a volver a tener cuatro células hijas haploides. ¿Ya? ¿Se fue entendiendo lo que les acabo de explicar? Que eso es todo. ¿Se entendió, chicos?
¿Alguna duda de las fases? No, profe. Ya, bacán. Ya, perfecto. Yo sé que es muy denso esto, ¿ok? Yo sé que es mucha materia. Am, una última aclaración que les quiero hacer, que en el colegio, al menos a mí nunca me lo dijeron. Quizá yo era muy pavo. Cuando nosotros vemos los cromosomas dentro de la célula, se nos presentan en general como así, y son 2, 3, 4 máximo. Y todo esto está dentro de una célula. Esto significa que tienen 4 cromosomas, ¿ya? Que en la realidad se verían así, ¿ya? O bueno, pongámoslo, se verían así. El ser humano tiene 46 veces eso, tiene 46 de ellos, ¿ya? Es decir, aquí tenemos 4, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, bla, 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 46. Ya vamos al 23. 21, 22, 23. La magia de la tablet. 46 cromosomas dentro de la célula. ¿Ya? Por si acaso, para que no se lo imaginen solo como que son las X y chao, son 46 veces eso, ¿sí? Cada uno de esos es un cromosoma. Y cuando hablamos de haploidía, van a tener solamente 23. Esta célula es 2N y esta célula es N. ¿Ya? ¿Por qué? Ojo, ¿por qué N? Es porque cuando hablamos de haploidía se habla en términos, o sea, cuando hablamos de diploidía o haploidía se habla en términos del doble D. Haploidía es la mitad de la totalidad de los cromosomas, en nuestro caso es 23. Y cuando hablamos del 2N es 46. ¿Ya? Y depende de cada animal. Cada animal, cada especie en general, en la vida, tiene distinta cantidad de cromosomas, ¿ya? Hay algunos que tienen la misma cantidad, pero es muy raro, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Fue muy densa la clase? Sí, profe, sí se entendió. Muchas gracias, Mariana. Ya. Ok, me alegro entonces. Ya. am, bueno, ya terminamos la clase 6, ¿ok? No voy a empezar la clase 7 porque nos vamos a quedar al medio, ¿ya? Lo que vamos a hacer van a ser unos ejercicios, ¿ya? Si les parece bien, podríamos retomar acá que habíamos resuelto hasta aquí, si no me equivoco. Nos quedaban estos, ya. ¿Les parece si hacemos unos ejercicios? ¿Tienen ganas de hacer unos ejercicios? Porque yo los puedo hacer ejercicios, pero si no tienen ganas no los van a hacer, entonces. ¿Quieren intentarlo o están muy cansados? Yo creo que no, profe, que igual fue densa la clase. ¿Sí? Ya. Bueno, chicos, entonces, si les parece, terminamos la clase aquí, ¿ya? Unos minutitos antes. La dejamos hasta aquí, ¿ya? Y la otra semana vemos la séptima clase y trato de terminar un poco antes porque te van a hacer ejercicio. Si no, vamos a hacer una clase en particular solo de ejercicio, ¿ya? ¿Les parece? ¿Quedamos en consenso en eso? Bueno, profe. Ya. Vagan, chicos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por haber participado, ¿ya? Que les vaya súper, súper bien. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Ok. Profe, Cuídense mucho, cuídese. descansen. Chao, chao. Chao, profe, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Nos vemos. Que les vaya súper. Sí, sí, Javi, tranquila. No te preocupes.
Dale, nada. Que les vaya súper bien. Cuídense mucho.